Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Y bueno, ya estamos casi a mitad del mes de octubre. El mes de octubre es el mes del descubrimiento, el mes de la llegada del encuentro de dos civilizaciones. Se estima que de 13 millones de almas que habitaban este continente, con el resto de ellas que vivían mermadas 100 años antes, obviamente por la peste negra en Europa, luego de que aquí llegara un aventurero que había tomado la decisión de encontrar una nueva ruta para llegar a un sitio que luego se dio cuenta el tigre, bueno, no estamos en el sitio que pensamos, llegamos a otro sitio, pero vamos a seguir lo mismo que marcamos en el mapa, la misma vaina y toda la mierda, y vámonos para atrás, que llegamos a otro lugar. Sí, Cristóbal Colón eh, protagonizó el evento más importante, quizás el más importante de los últimos 1000 años para Occidente. Digo quizás porque habría que, habría que discutirlo con gente con mucho más profundidad en el conocimiento de los acontecimientos históricos de los últimos 2000 años. Obviamente, si discutes con un musulmán, te va a decir que las revelaciones del arcángel Gabriel al profeta, pues es un hecho mucho más relevante e importante que este. Y más aún porque lo que sucedió con el descubrimiento no incidió tanto ni importó tanto en el mundo islámico, que ya tenía aproximadamente 800 años, no, casi 1000 años de haber el profeta nacido y haber hecho sus revelaciones, más o menos por el año 400 después de Cristo, que Mahoma pues hace sus revelaciones que han sido transmitidas y han sido preservadas durante todo este tiempo por los creyentes y los seguidores. Y obviamente si le preguntas a un cristiano que, que haya estudiado un poco la historia, te va a decir que sí, que fue un hecho importantísimo porque fue la oportunidad no solamente de encontrar nuevo territorio hacia donde expandir a Occidente, sino también el encuentro con otras almas que fueron convertidas a la palabra, a la fe, a la revelación de Cristo. Todo va a depender quién lo diga. Y obviamente Cristóbal Colón vivió en una época, hace 500 y pico de años que vino y llegó a América, y hasta el día de hoy pues nosotros estamos de acuerdo que cada cierto tiempo nuestra visión sobre la realidad y nuestra concepción moral varía. Era un hombre, fue un acontecimiento que marcó el fin de una época prácticamente oscura en la Europa medieval, donde ya habían sucedido acontecimientos que establecían la línea, el trazado del modernismo y el camino que se iba a recorrer. Obviamente que luego sucederían más adelante una serie de acontecimientos que terminarían transformando la forma en que veíamos el mundo, el propósito en gran medida del individuo y las oportunidades que se presentaban con este descubrimiento. No es sino este hecho lo que nos permite estar aquí. Y obviamente que hay que celebrarlo. No solamente porque tenemos en nuestra sangre y en nuestros genes una parte importantísima de ellos provienen de Europa. Otra parte puede ser de quienes aquí encontraron, quienes llegaron de Europa y de quienes luego trajeron de África. Ha sido el amalgamamiento de países como el nuestro o como Panamá o en el caso de Colombia, quizás tal vez Venezuela, México, Ecuador, Brasil tal vez, no sabemos. Pero ciertamente sin este acontecimiento, este continente en el que habitamos y los que estamos en él, no estaríamos acá. Está de moda ahora renegar de este hecho y presentarlo como un hecho nefasto, obviamente,
uno que ha leído de la leyenda negra y, claro, con la influencia de obras como Las Venas Abiertas de América y su escritor Galeano, pues llevan a muchos pensar que hoy podemos reparar lo que sucedió en un lapso de aproximadamente 300 años en América. No tenemos ni derribando todas las estatuas, ni tratando de hoy exaltar a quienes no fueron héroes, a quienes no tuvieron la significancia ni la importancia que hoy se les quiere atribuir. Ciertamente que no, que con eso no vamos a cambiar lo que somos, tal vez en renegar de todo este pasado pretendemos vivir entendiendo que estamos haciendo justicia y eso no es posible. Hace unos años, el presidente López Obrador de México, una desgracia para ese país, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, en un discurso invitaba a España a pagar reparaciones por haber conquistado a México. Llamaba, y no me equivoco, el Virreinato de Nueva España, uno de los más prósperos que tenía el imperio español en todos estos pedazos. Suena romántico, la izquierda ha tomado el indigenismo y el anticolonialismo como uno de sus discursos y los estúpidos, porque para ser de izquierda o para ser socialista, lo primero que se necesita es ser profundamente ignorante de muchísima información y creer solamente lo que, lo que te cuentan, lo que te dicen y no escuchar tal vez otras historias y no escuchar y conocer tal vez otras revelaciones. Es lo que le permite a mucha gente engancharse en esta ola de rechazar, de buscar derribar estatuas. Y ya en México esto se ha convertido en una cultura. México está en una situación de verdad bastante compleja y hay quienes quieren traer eso también a República Dominicana. Pero nuestro vínculo histórico con este acontecimiento de haber sido la ciudad primada, Santo Domingo, de haber tenido el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros, de tener sede en América, base de operaciones durante mucho tiempo, para seguir conquistando territorio en América y poblando ese territorio con un montón de gente que hoy no puede renegar de su ascendencia europea por mucho sentimiento de culpa que la izquierda le quiera meter por boca y nariz. Ciertamente en República Dominicana se está buscando presionar a través de la ignorancia, la manipulación de la historia y juzgar acontecimientos del pasado con la moral del presente, nuestra historia y nuestro vínculo, no solamente con Cristóbal Colón, que como un hombre, un ser humano que fue, tenía virtudes, cometió errores, la soberbia en algunas ocasiones lo traicionó y terminaría tal vez no de la manera en que comenzó todo este proceso. Pero ciertamente dedicarnos a eso, a tratar de aquí en lo adelante, a subvertir la historia, a cambiarla, a transformarla, porque la izquierda nos quiere hacer sentir que es vergonzoso lo que somos y que debemos de tratar de reparar eso y romper con el vínculo histórico que tenemos con Europa y que tenemos con España y con Cristóbal Colón y tú el que vino después de él. No es posible. No hay forma. Y exigirle a los europeos que nos paguen alguna reparación es un sinsentido. Porque si bien es cierto que las grandes potencias marítimas, militares, que surcaron los mares luego de que Colón encontró la ruta a América para seguir descubriendo y conquistando territorios para sus respectivos reyes, los pobladores de esos reinos de alguna manera se hayan beneficiado
de lo que se encontró aquí en América y de la prosperidad que esto pudo haber generado, no es menos cierto que la inmensa mayoría de los que hoy descienden de esos europeos que vivían en ese continente en aquellos años, nunca pusieron un pie en América. Generaciones completas que nunca han puesto un pie en América. Exigir reparaciones, seamos estúpidos. Esa era la dinámica de la época. En todas partes del mundo se estaban dando guerras de conquista, estaban dándose exploraciones. Los imperios más fuertes conquistaban a los más débiles, los japoneses, a los chinos o a los coreanos, los chinos, a una locura. El mundo era una maldita locura. Los turcos tomaban Constantinopla y eso es lo que motiva, una de las razones que motiva esto. Y todo lo que fue pasando, que no solamente sucedió con América, sino que también venía pasando con África y con parte de Asia. Así que ponernos a juzgar la historia con la moral de hoy es pendejo. Es pendejísimo. Sé que para muchos la novela de Galeano, La vena abierta de América Latina, es el referente que mejor explica aquello que pasó. Hugo Chávez fue un gran promotor de esto, pero diría el mismo Galeano, luego en una entrevista, esta novela de 1971, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, dice él en una entrevista con el, con el periódico El País, dice que no leería nuevamente su libro más exitoso, no sería capaz de leerlo de nuevo, caería desmayado. Y sigue diciendo, él participó cuando dijo esto en una feria del libro en Brasil y también dijo, para mí esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Mi físico no aguantaría, sería ingresado al hospital. Luego sigue diciendo que no se arrepiente de haberlo escrito, pero que es una etapa que para él está superada. Y dice la nota publicada en El País que el episodio demuestra que Galeano asumió un tono más mesurado para analizar el maniqueísmo político de otrora. En todo el mundo, experiencias de partidos políticos de izquierda en el poder a veces fueron correctas, a veces no, y muchas ocasiones fueron demolidas porque estaban correctas, lo que dio margen a golpes de Estado, dictaduras militares y periodos prolongados de terror, con sacrificios y crímenes horrorosos cometidos en nombre de la paz social y del progreso. En otras ocasiones, la izquierda ha cometido errores muy graves. Esta novela, según el propio escritor en aquella época, él no tenía la información suficiente para rematar aquella tarea. Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la información necesaria, dice él. Y ya finalmente dice él que Chávez se lo entregó a Obama, le entregó ese libro en una cumbre de las Américas a Barack Obama, con la mejor intención del mundo, pero le regaló a Obama un libro en un idioma que él no conoce. Entonces fue un gesto generoso, pero un poco cruel. Y existe un término para quienes tal vez estén pensando en el día de hoy y quieren alimentar su sentimiento de superioridad moral, esa necesidad de ser héroe, de estoy cambiando el mundo, de el mundo va a ser mejor como nunca antes porque yo lo estoy transformando, con escribir un hashtag en Twitter, con decir no hay nada que celebrar, con ir a derribar estatuas o a decir enardecidos discursos frente a monumentos al descubrimiento. Tal vez con eso muchas personas creen que están transformando el mundo, que están salvando el mundo. Y no es así. Sabemos que en República Dominicana hay movimientos de grupos de gente que han ido a las universidades, que se han ido fuera a estudiar, que han caído en manos de profesores posmodernos, de universidades donde el posmodernismo, esas ideas posmodernistas que estuvieron muy de moda a principios
del siglo XX y que se han ido desarrollando durante todo ese siglo y gran parte del siglo XXI. Sé que muchos de ellos entienden que van a hacer el mundo mejor. Y cuando maduren y envejezcan y los hechos sigan estando ahí, y la frustración de que seguirá la gente reconociendo todos estos hechos como fenómenos importantes, porque la verdad es más grande que sus intenciones. La verdad es más grande que su deseo de reescribir de forma romántica e infantil la historia. Hay historias mal contadas, ciertamente, pero hay otras historias que ya en el punto en el que nos encontramos hoy es imposible que se pueda revertir lo que ya aconteció tratando de transformar a los que hemos considerado héroes en villanos y a los que nunca fueron héroes que ocupen su lugar. Eso lo intentó el 1000 veces hijo de la gran puta y qué bueno que está muerto Hugo Chávez. También lo intentó Fidel Castro y no lo lograron. Ciertamente encontraron grupos de presión como los hay aquí en República Dominicana que están invitando al Parque Colón dedicado a Cristóbal Colón, el más grande hombre que ha pisado estas tierras en mucho tiempo, a tratar de reescribir la historia y renombrar monumentos solo porque a ellos lo han enseñado a odiarse a sí mismos. Porque el sentimiento de pertenencia que debemos tener todos en ellos ha sido erosionado. Hay que hablar con los hijos, hay que contarle la historia del descubrimiento, la que hemos conocido, la que sabemos, por la que estamos acá. Y enfrentar a estos ignorantes arrogantes que creen que cuentan con las herramientas para poder transformar el mundo con insignificancias. Los hombres grandes asumen grandes proyectos y a grandes aventuras. Y casi siempre el resultado de estos grandes proyectos y grandes aventuras son grandes transformaciones. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay hombres grandes que a pesar de haber hecho cosas nefastas, son titanes de la historia. Y en el caso de Colón, que no protagonizó ni encabezó un hecho nefasto, es uno de los más grandes hombres que ha contado, con los que ha contado la humanidad en los últimos 1000 años. Así que dejémonos de infantilismo, veamos la historia como lo que es. Hechos que ocurrieron en una época donde el hombre pensaba y actuaba totalmente a como lo hacía el hombre del día de hoy. Cierro hablando sobre un artículo que quiero dejar de reflexión en el día de hoy, que es el presentismo. Este artículo, publicado en Voces e Imágenes por Chris Hofes en 2018, el 11 de abril, es interesantísimo porque este fenómeno del presenting o del presentismo es un fenómeno que nos está arropando a todos. No juzgues las acciones de nuestros antepasados según los estándares de hoy. Dice él, en la nota de hoy quería centrarme en un concepto que la mayoría de la gente es víctima cuando escribe sobre el pasado, o sea, cuando escribe sobre la historia, el presentismo. La falacia histórica o área problemática se aplica cuando se escribe sobre historia general o cuando se trata de escribir sobre nuestra familia. No trates de endulzar, encubrir las acciones de los antepasados con lo que no estás de acuerdo. El presentismo es un término histórico que significa juzgar las acciones pasadas según los estándares actuales o la adhesión acrítica a las actitudes actuales, especialmente la tendencia de interpretar eventos pasados en términos de valores y conceptos modernos. Con demasiada frecuencia coloreamos la historia con la lente de nuestros prejuicios actuales. Recuerde, las actitudes y los valores culturales han cambiado con el tiempo. Trate de no poner excusas por el pasado. En el análisis literario e histórico, el presentismo es la introducción
de ideas y perspectivas actuales a representaciones e interpretaciones del pasado. Algunos historiadores modernos buscan evitar el presentismo en su trabajo porque lo consideran una forma de sesgo cultural y creen que crea una comprensión distorsionada de su tema. Algunos consideran que la práctica del presentismo es una falacia común en la escritura histórica. Ahora para entonces, nunc proc tunc. El diccionario inglés de Oxford da la primera cita del presentismo o presenting en su sentido historiográfico en 1916. Y la palabra puede haber sido utilizada en este sentido ya en la década de 1870. El historiador David Hackett Fisher, en su libro Historians' Fallacies Toward a Logic of History Thoughts, identifica el presentismo como una falacia también conocida como la falacia del nunc proc tunc. Es la idea equivocada de que la forma correcta de hacer historia es podar las ramas muertas del pasado y preservar los brotes verdes y las ramitas que se han convertido en bosques oscuros de nuestro mundo contemporáneo. Fisher ha escrito que el ejemplo clásico del presentismo fue la llamada Historia Whig, en la que ciertos historiadores británicos de los siglos XVIII y XIX escribieron la historia de una manera que utilizó el pasado para validar sus propias creencias políticas. Esta interpretación fue presentismo porque no describió el pasado en un contexto histórico objetivo, sino que vio la historia solo a través de un lente de las creencias Whig contemporáneas. En ese tipo de enfoques que enfatiza la relevancia de la historia para el presente. Las cosas que no parecen relevantes reciben poca atención, lo que resulta en una descripción engañosa del pasado. Historia Whig o Wiggishness se utilizan a menudo como sinónimos de presentismo, particularmente cuando la descripción histórica en cuestión es teológica o triunfalista. La historia se diferencia de la ficción en que no ofrece la semejanza de la verdad o la verdad a la vida, sino la verdad misma. No lo que pudo o pudo haber sucedido, sino lo que sucedió. Estudiar los derechos de la mujer es un buen ejemplo. Los derechos de las mujeres han cambiado drásticamente en los últimos 100 años. Durante el siglo XIX las mujeres no podían votar y según los estándares actuales eran consideradas ciudadanas de segunda clase. Lamentablemente recibieron más y más respeto. Podían votar y poseer propiedades. ¿Qué pretendían realmente los padres fundadores? Se ha debatido durante décadas, pero si los historiadores intentan aplicar sus valores y creencias actuales, todo el resultado son argumentos y desacuerdos. Simplemente acepta a tus antepasados con todas sus creencias y valora sus logros. El presentismo es también un factor en la problemática cuestión de la historia y los juicios morales. Entre los historiadores, la opinión ortodoxa puede ser que leer las nociones modernas de moralidad en el pasado es cometer el error del presentismo. Para evitar esto, los historiadores se limitan a describir lo que sucedió y tratar de abstenerse de usar un lenguaje que emita juicios. Por ejemplo, al escribir una historia sobre la esclavitud en una era en la que la práctica era ampliamente aceptada, permitir que ese hecho influya en el juicio sobre un grupo de individuos sería presentismo y por lo tanto debe de evitarse. Los críticos responden que evitar los juicios morales es practicar el relativismo moral, una idea controvertida. Algunos historiadores religiosos argumentan que la moralidad es atemporal, habiendo sido establecida por Dios. Dicen que no es anacrónico aplicar estándares atemporales al pasado, desde el punto de vista, mientras que la costumbre pueden cambiar, la moralidad no, afirman algunos. Otros argumentan que la aplicación de las normas religiosas también ha variado con el tiempo. San Agustín, por ejemplo, sostiene que existen principios morales atemporales, pero sostiene que ciertas prácticas como la poligamia eran aceptables en el pasado, porque eran costumbres, pero ahora no lo son, ni son aceptables. Fisher, por su parte, escribe que si bien es posible que los historiadores no siempre logren evitar la falacia por completo, al menos deberían tratar de ser conscientes de sus prejuicios y escribir la historia de tal manera que no creen una descripción distorsionada
del pasado. Nuestros antepasados fueron parte del tiempo en el que vivieron, no de nuestro propio tiempo. Y debemos seguir caminando. No podemos obsesionarnos con cambiar el pasado en el presente, porque entonces el futuro que vamos a construir va a ser incierto. Debemos fijarnos en el presente, aceptando lo que sucedió en el pasado. Somos consecuencia de las acciones de todos esos hombres que satanizamos. En nuestra sangre, si existe un pecado o si hubo un genocidio, hay sangre genocida, hay sangre pecadora. En nuestra sangre está el pecado, si es que ese pecado existe. Obsesionarnos con el pasado no nos va a permitir avanzar. Y la izquierda nos quiere distraer en esa diatriba inútil de revisar hechos de hace 530 años para que no podamos tener la mente puesta en el presente y podamos tomar las riendas de nuestras vidas y construir un futuro verdaderamente promisorio. Solamente te dejo esta reflexión. Hasta el primer día que descubriste algo de lo que hoy te avergüenzas, pero que antes hacías con mucho orgullo, ese primer día sentías que lo que estabas haciendo estaba bien. Nos vemos en un próximo video.